vamos a poner este impuesto para financiar las municipalidades, lo voto encantado. Pero incrementar el déficit fiscal y la colocación de bonos, no me parece que estas sean las circunstancias para hacerlo. Sí, bueno, nosotros por supuesto que estamos a favor del proyecto. Digamos, yo entiendo las preocupaciones del asunto fiscal que hay en el país. Lo que pasa es que no todo, digamos, tiene que valorarse de esa manera. Yo creo que las comunidades de nuestro país están, digamos, en un estado de abandono desde hace muchísimos años en el tema de infraestructura vial. Y esto definitivamente afecta inclusive hasta la moral de muchísimas comunidades. Los agricultores no tienen posibilidades de sacar bien sus productos, no hay transporte público a algunas comunidades rurales porque los buses sencillamente no pueden entrar en época de invierno. Y es decir, esta es una realidad que existe. Imagínense ustedes que de acuerdo a los últimos informes que tenemos, más o menos la red vial cantonal son 42.000 kilómetros de caminos. Y nosotros tenemos que atender esos 42.000 kilómetros de caminos con un 7.25, si no me equivoco, por ciento del impuesto del 8114, que es el impuesto a los combustibles, que debería entenderse que ese debería ser un impuesto que esté muy direccionado a resolver el problema de la red vial del país. Y solo un 30% de ese impuesto se usa para infraestructura vial. De hecho, más o menos un 22% lo usa CONAVI para atender la red vial nacional y las municipalidades un 7%. Entonces nosotros sí creemos que es justo el poder tener un poco más de ingresos de ese impuesto. Creemos de que vaya en detrimento del déficit. Creemos que hay que hacer un esfuerzo. Yo por lo menos personalmente creo de que sí hay que hacer esfuerzos para racionalizar más el gasto público, ¿verdad? Hay temas ahí que incluso Don Otón ha estado comentando que tienen que ver con el tema de salarios, otro tipo de cosas que a nosotros nos parece que hay que reducir. Y yo soy uno que creo que también aquí hay que hacer una reforma fiscal en este país que sea más justa para que realmente las poblaciones de nuestro país sientan las mejoras de vivir en la democracia que vivimos, ¿verdad? Y estarían de acuerdo en apoyar ustedes, me imagino, una reforma fiscal que el gobierno presente ante la posibilidad de que también van a recibir estos 63 Por millones. supuesto, es decir, en el tanto sea una reforma fiscal progresiva, ¿verdad? Por supuesto que nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que es la responsabilidad que decir una reforma fiscal progresiva es casi que sí que ninguna. Sí, pero uno no se puede comer el chancho antes de engordarlo, ¿verdad? Todavía no se ha aprobado esa reforma fiscal y ignoro el partido de que es don Gilberto, el distinguido alcalde, sí. Don Gilberto, ¿verdad? Se llama. Para servirle, sí. Pero ha habido dificultades para avanzar en el tema fiscal en la Asamblea Legislativa por diputados que no son del partido de gobierno, de nuestro partido. Yo de la importancia del tema no tengo ninguna duda, pero si estamos en un mundo en que podemos incrementar el gasto así como así, de repente amanecemos como amanecimos aquí en la Asamblea Legislativa o la mayoría de los diputados, vamos a gastar más acá. ¿Y por qué no también incrementamos el gasto un poquito más a ustedes? Es muy cierto todo lo que usted dice sobre la necesidad. ¿O por qué no le damos más plata al CONAVI? ¿O por qué no damos más plata para eliminar todos esos tugurios que hay en la Carpio y en otras partes y hacer un colegio de lujo ahí? Es decir, de las necesidades nadie está cuestionándose. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación fiscal, en el borde de iniciar una situación muy complicada, si se incrementa el gasto en una parte hay que reducirlo en alguna otra. Esa fue mi propuesta en la comisión y en el plenario legislativo para reformar este proyecto, don Gilberto. Yo al proyecto lo votaría a favor si se hubiese aceptado mi moción para restar recursos al gobierno central. Restarle esos recursos en el gobierno central, esa es mi moción, y los mismos dárselos a las municipalidades. Pero no se votó, no se me aprobó la moción en comisión, ni tampoco en el plenario legislativo. Presenté 2 mociones en esa dirección y lo voto encantado. Pero no puedo yo, estando a punto de voy a estar de acuerdo con el plan fiscal, habiendo estado promoviendo recortes, y muchos de nosotros, no entiendo cómo de repente aparecieron 63.000 millones de colones, y con toda tranquilidad se los incrementamos en gasto en esa cantidad. Yo usted lo entiendo, yo si fuera alcalde estaría a favor de ese proyecto, pero a mí y a nosotros los diputados y al gobierno nos toca ver la realidad nacional toda. ¿Fue haber aprobado esto sin saber de dónde sacar la plata? Yo creo que en la situación fiscal que estamos, no estamos para incrementar gastos, igual que el año pasado, cuando se le dieron esos incrementos presupuestarios a todo mundo, a las universidades, al Poder Judicial. Igual este año las universidades pidiendo un 7,38% de incremento.
Ya van en 2 años, el presupuesto de las universidades se habría incrementado en 23%, o sea, en términos reales es un incremento masivo porque la inflación es muy baja, gracias a Dios, y vamos a tener un déficit este año. Ustedes van a ver los datos ahora, el 1 de septiembre, probablemente cercano al 7%, o sea, sigue incrementándose el déficit fiscal. Y estas cosas, lo hemos visto en otras sociedades, después uno dice, lástima que dimos aquel paso, porque cuando llega la hora de la verdad, las medidas son draconianas, y ahí no hay tutía, hay que recortar donde uno sí cree que no debería recortarse. Entonces a mí me sorprende que el Ministerio de Hacienda haya mandado una carta a la Asamblea diciendo que estaba de acuerdo con el proyecto. Don Gilberto. Sí, bueno, yo creo, digamos, que este proyecto tiene muchísimas bondades. Otro asunto, digamos, quiero hablar nada más, para iniciar, para hablar del tema que ha hablado don Otón. Un tema adicional, digamos, importante que tiene este proyecto es que hace una definición integral de la red vial. En este país, y yo inclusive hace unos años interpuse una acción ante la Sala Cuarta, a mí me parece que es absolutamente antidemocrático que ese 30% de ingresos que se usa para atender la red vial cantonal, la red vial nacional integral, ¿verdad?, la cantonal y nacional, que todo ese dinero se use únicamente para la carpeta de rodamiento por donde pasan los vehículos, y que la estructura por donde pasan los peatones, que es el 80% de la gente que se moviliza en las ciudades, no se pueda, digamos, utilizar recursos para esto. Algo importante que tiene esto y que va a mejorar sustancialmente la vida de nuestras ciudades es que con estos dineros se van a poder atender el problema de las aceras, se van a poder construir ciclovías donde se necesite, pasos peatonales, puentes peatonales, inclusive las paradas de buses, que en estos momentos las paradas de buses no cumplen con los requisitos de la ley 7600, obligan a los buses a poner rampas, pero las paradas no cumplen, entonces la gente que tiene que usar las rampas de los buses no puede tampoco utilizarlas. En fin, digamos, esto tiene aspectos muy positivos, ¿verdad? Esta ley que yo creo que van, que esos recursos de más también a mejorar sustancialmente, digamos, todo lo que es el tema urbano de nuestras ciudades. En el tema fiscal, yo sé, o sea, y nosotros estamos muy conscientes de esto, inclusive nosotros nos hemos acercado al gobierno y les hemos hecho algunos planteamientos. Por ejemplo, en la historia, y don Otón tiene que saber de esto, el impuesto de bienes inmuebles que cobraba antes el Estado central, el gobierno central, pues no era un impuesto importante. Cuando ese impuesto se pasó a las municipalidades, con el paso del tiempo ese impuesto ha venido creciendo sustancialmente. Nosotros le hemos dicho al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que estamos dispuestos y que hagamos las reformas necesarias para que el impuesto a las casas de lujo se cobren desde las municipalidades, que nosotros podríamos cobrar un servicio al Estado, pero que podríamos ser muchísimo más eficientes porque estamos más cerca, ¿verdad?, de donde están ubicadas obviamente las casas, ¿verdad?, de lujo, y que podríamos ayudar a mejorar. Por otro lado, las municipalidades le giramos muchísima plata de este impuesto de bienes inmuebles al Estado central, inclusive coadyuvamos en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa. Un 10% del impuesto de bienes inmuebles se usa para darle recursos a las juntas de educación y a las juntas administrativas. Entonces yo creo que aquí, haciendo el balance de esto, yo siento que ahora la Asamblea Legislativa, cuando apruebe el presupuesto, pues tendrá que analizar, ¿verdad?, de dónde eventualmente se pueda, digamos, recortar un poco el presupuesto. Yo creo que nosotros estamos liberando al MOP, don Otón, de muchísimas cosas que ahorita el MOP financia. Yo pienso que si ahora eso fuera cierto, don Gilberto, ¿por qué no me aprobaron la moción? Si eso fuera cierto, que liberan al monto, yo propuse que se redujera entonces el presupuesto del MOP para dárselo a las municipalidades, digamos, como un plan B, no es el plan mío A. Pero fíjese que don Gilberto habla de lo que reciben ahora de la 8114, reciben el 7% y tienen una subejecución del 22%. Entonces aquí parte de lo que tampoco me gusta ya es el otro tema, el tema estructural del Estado que vamos a hacer a futuro. Yo estaría de acuerdo, y lo he propuesto toda mi vida, que las municipalidades definan qué debe hacer el ICE, el AIA, las instituciones del gobierno, la caja, en sus jurisdicciones, que le digan al Estado central qué tiene que hacer y que el Estado central obedezca. Eso significaría poder sobre mucho más del presupuesto que ustedes están aspirando. Pero atomizar el Estado costarricense, ya el MOP cuesta controlarlo, ¿verdad? Temas éticos y temas de todo tipo. Aquí estamos dándole recursos a 81 municipalidades para que hagan algo que centralizadamente
el MOP podría ser y controlamos mejor, van a tener que contratar ingenieros, abogados, meterse en el tema de las licitaciones, 81 pequeños MOPs en este país, gastos administrativos, porque si no lo hacen va a haber falta de transparencia y vigilar eso. Y entonces ese es el futuro del Estado que queremos, en lugar de tener un MOP muy diferente al que tenemos, pero que ejecute y que podamos controlar, en lugar de tener toda esta atomización de responsabilidades que podrían ejecutarse y podríamos controlar más centralizadamente. A mí eso también me preocupa. Hay casos, señor alcalde, de municipalidades donde la corrupción se ha metido, ¿verdad? Hay ineficiencias en algunas municipalidades, ya le digo, una subejecución del 22% en el poquito que ahora reciben, que es una cuarta parte de lo que van a recibir de la 81-14. Y eso a mí también me preocupa. Sí, bueno, Tom, ahí sí discrepamos, yo creo, radicalmente. Vean, yo le voy a decir, aquí hay un problema en este país y es la anualidad presupuestaria. Yo nunca, mire, le puedo asegurar que nuestro gobierno local es uno de los que sale mejor evaluados en el índice de la Contraloría. Pero lo puedo decir de que yo nunca, hay cosas en las que discrepo de este índice, porque aquí hay un problema con la anualidad presupuestaria. Muchos de los recursos que reciben las municipalidades los reciben a fin de año, cuando en infraestructura vial es prácticamente imposible poder ejecutar un proyecto un mes, 2 meses, hablando de noviembre, diciembre. Entonces, es muy normal que las municipalidades siempre del año anterior arrastren unos recursos para iniciar el año siguiente, porque además es en el mes de febrero o marzo cuando recibimos la primera porción, digamos, de los recursos que nos dan del 81-14. Pero además, vea, jamás, yo creo que los países desarrollados en el mundo han tenido éxito en gran medida porque más bien son países descentralizados, donde las municipalidades en los países desarrollados más bien tienen fuerza, tienen recursos y puedan ejecutar las obras que se requieren de un modo mucho más ágil que el gobierno central. Y voy a poner un ejemplo, y esto no tiene culpa de don Otón, porque no fue en esta digamos, actual Asamblea Legislativa. Aquí se aprobó un préstamo de 200 millones de dólares para atender la red vial cantonal, el famoso préstamo BITMOP, ¿verdad? La estructura, el modelo de este préstamo es que la ejecución, o sea, que las municipalidades somos las que determinamos en dónde se ejecuta la plata, pero que quien tiene la obligación de ejecutarla, de hacer las licitaciones y hacer los contratos, es la unidad ejecutora del MOP. Son 200 millones de dólares, sonará mucha plata, pero le voy a poner un ejemplo. Para la Municipalidad de Mora es $1 millón lo que le toca, es 500 millones de pesos. Eso nosotros en la municipalidad le aseguro a usted que en una licitación lo hubiéramos podido ejecutar en 1 año, año y medio. Esto tiene ya más de 5 años, este programa del BITMOP, y está planteado para que se tarde 8 años para ejecutar 200 millones de dólares. Eso a nosotros nos parece una barbaridad. Ustedes no se imaginan el calvario que ha sido todo este proceso, en donde ya se están empezando a ver algunos proyectos, pero el gran porcentaje, la gran mayoría de estos recursos ni siquiera se han empezado a ejecutar. El primer monto de 60 millones es el que está ejecutando, y le aseguro a usted que ni siquiera 30 se han ejecutado. Don Gilberto, y faltan todavía 140 millones de dólares. Don Otón, centralizadamente esto no funciona. Pero la respuesta que dan algunos funcionarios del MOP es que las municipalidades que tenían que aportar una contrapartida solo para nombrar ingeniero y personal que armara el diseño de los proyectos se tardaron un montón de tiempo y están teniendo que dedicar recursos administrativos a esto. El MOP ya tiene una estructura de abogados, de ingenieros para hacer diseños y licitaciones, y por eso le digo, el modelo ideal para mí es que ustedes, las municipalidades, le digan al MOP, a la Caja, a todas las instituciones, cuál es el orden de prioridades, y que las instituciones respeten ese orden de prioridades, y ustedes sean un cuerpo que decide y son jefes del Estado central en todo lo que sea de impacto cantonal, no en lo que sea de impacto nacional. Y eso les quita a ustedes toda esta burocratización y nombramiento de ingenieros, etcétera, pero sí pueden mandar en el cantón. Y vigilamos al gobierno central, a los entes centrales, para que se comporten con eficiencia y con ética y no atomizamos, reitero, el Estado costarricense. Ese es un tema a discutir y yo toda la vida he abogado por eso, y por eso nunca en las campañas me comprometí con el régimen municipal a apoyar esa transferencia de recursos, porque sabía que iba a ser imposible que se restara de una parte para agregar a otra, y este proyecto de ley lo demuestra, porque esto se enmarca en la reforma al 170 constitucional. Entonces yo quisiera que ustedes fueran fuertes mandando al Estado central en todo lo que sea de impacto regional, no en ejecutores. Bueno, ahí discrepamos, don Otón, porque no.
no comparto, digamos, esa opinión. Don Otón, don Gilberto, no sé, yo no he tenido la oportunidad de leer el proyecto en su totalidad, pero les pregunto, hemos visto en los últimos días también que hay grandes superávits en los ministerios, que inclusive, por ejemplo, el MOP del que estamos hablando no ejecuta ni el 25% de lo que es su presupuesto. ¿Qué sucede o se contempla dentro de este proyecto? ¿Qué pasa si la municipalidad de Mora, porque tenemos a don Gilberto acá, no cumple con ese control, ese superávit? No recuerdo, don Gilberto, ¿alguna? No, no, lo que pasa es que, mire, aquí donde tiene que haber un más cercano control ciudadano, ¿verdad? Yo creo que, bueno, esa es otra de las ventajas de la descentralización. Las municipalidades están siempre sometidas al permanente control ciudadano. Todas las semanas hay sesiones del Consejo Municipal donde la gente puede ir a pedir cuentas a su alcalde, a los regidores municipales, de cómo va la ejecución de los proyectos. Yo creo que las municipalidades, o sea, a partir de ahora tenemos que mejorar mucho. La gente va a tener la oportunidad ahora también, en febrero del próximo año, de poder tomar decisiones con relación a quiénes van a ser las personas que van a comandar sus municipalidades. Y yo creo que las personas que tienen que comprometerse ahora a asumir responsabilidades en serio, a ser transparentes, a que la gente sepa, es decir, cuáles son los proyectos, cuál es el presupuesto, qué es lo que se va a hacer, cuál es el cronograma de actividades para que la gente pueda pedir cuentas y se pueda dar una mejor rendición de cuentas. Pero tiene que existir algún mecanismo, don Otón, don ¿Será Gilberto, que de la control, Contraloría? porque, ¿Quién? no sé, porque tal vez las buenas intenciones sobran, y tal vez en la Municipalidad de Mora, pero tal vez no en todas. Y son 63.000 81. millones en control ciudadano, don Otón. ¿Perdón? 63.000 millones, que es lo que podrían recibir, que queden nada más en manos de control ciudadano. Eso no Sí, debería ser. hay que percatarse que esto significa, digamos, un incremento de cerca del 19% en el presupuesto de las municipalidades. Las municipalidades actualmente reciben en conjunto 360.000 millones de colones y aquí se agregarían al cabo de 3 años 63.000, pero va a ser más, esos son números de hoy, va a ser más porque esto es el impuesto a los combustibles y cada vez hay más carros, más consumo de combustibles, entonces eso va a ir creciendo, mientras el déficit fiscal también va creciendo. Entonces, reitero, aparte de la estructura del Estado y lo que decía antes, estamos en momentos de incrementar el déficit fiscal así como así. Es decir, por un lado las universidades y entonces los estudiantes marchan y le dicen a uno neoliberal si se opone a que se incremente tan abrumadoramente. Yo estoy de acuerdo en que se incremente, pero de acuerdo a la inflación y nada más. El Poder Judicial, entonces dicen que uno está contra la independencia de la justicia y ahí va doña Zarela Villanueva, ¿verdad? Y detrás de ella todas una batería de abusos que se dan, por ejemplo, en el régimen de pensiones del Poder Judicial. Y el año pasado yo vi los empleados públicos ahí en la Asamblea Legislativa marchando paredes y diciendo que éramos unos ladrones los que estábamos abogando por decencia fiscal y responsabilidad fiscal. Tenemos el déficit fiscal segundo más alto de América Latina, solo Ecuador tiene uno más alto. La deuda pública se va incrementando y nosotros pareciera que estamos en un mundo diferente en que esos datos no existen. Esos son los hechos. Nuestra situación fiscal no es la de todo el mundo, ni se puede decir así se manejan las cosas. No, Costa Rica va en una ruta de crecimiento de deuda más elevado que ningún país en América Latina. No es la deuda más elevada, pero el crecimiento es el más elevado porque el déficit se financia con deuda. Entonces tenemos que dedicar más y más recursos a pagar intereses y menos recursos a hacer obras. Entonces no es este el momento de hacer un alto en el camino. Yo creo desde que negociamos el plan con doña Laura Chinchilla, era el tiempo y ahí se opusieron, ¿verdad? Mucha gente al plan fiscal. Y ahora yo creo que estamos en una situación que no podemos darnos estos lujos, aunque por supuesto el gasto es importante, yo lo reconozco, pero me preocupa a mí la situación fiscal del país. Sí, bueno, está comprobado que las municipalidades son más eficientes que el MOP, ¿verdad? Es otro de los elementos que nosotros no estaríamos de acuerdo en que las municipalidades no seamos las ejecutoras, ¿verdad? Y le digo que este proyecto del BITMOP es el mejor ejemplo, cosa que a Otón le han informado mal con el tema del asunto de las municipalidades, y tenemos un estudio de la Asociación Nacional de Alcaldes que demuestra que más bien las municipalidades hemos sido muy eficientes. No es muy neutral un estudio de ese tipo, el que se hecho por los alcaldes. Lo contratamos de un modo objetivo, don Otón, no para que nos dijeran algo que queríamos escuchar, sino para saber realmente cómo estaba la realidad de las municipalidades. Sería un engañoso para nosotros mismos, ¿verdad?, el que pidiéramos hacer un estudio que no nos va a dar una información que realmente nos pueda servir.
el que se puedan ejecutar las cosas también a nivel de las comunidades, a nivel de los cantones, yo creo que puede dinamizar muchísimo también la economía a nivel de los cantones. Muchos de los proyectos a nivel nacional se concentran en las empresas más grandes, ¿verdad? Que son las que ganan las licitaciones a nivel nacional, ese tipo de cosas. Yo pienso que ahora hay pequeñas empresas constructoras que se pueden, digamos, articular para que puedan participar en concursos a nivel de las municipalidades, y esto podría mejorar la economía local, mejorar el empleo, dinamizar la economía. Yo creo que esto también podría redundar en que mejore la economía del país, ¿verdad? Digamos, ¿por qué, don Gilberto, si fueras el MOP que ejecuta proyectos de estas magnitudes pequeñas en las zonas rurales, no podría dársele también a empresas pequeñas? Lo que no pasa es que mire, van a durar ejecutando 60.000 millones, van a durar, no sé, van a durar 3 años. Es decir, yo no veo al ministerio, tendría que contratar no sé cuántos abogados, esos que usted no quiere que contraten en las municipalidades, los va a tener que contratar el MOP a nivel central, un montón de abogados, un montón de proveedores, un montón de gente. Ya tiene una infraestructura básica de ingenieros y abogados. Lo que tiene don Otón no es suficiente para ejecutar el proyecto del BID-MOP. Tuvieron que contratar a la GIZ, ¿verdad? Para que les esté haciendo todo el trabajo, porque sencillamente el MOP no tiene la capacidad para hacerlo. Es decir, y yo creo que ahí seguramente podríamos estar todo el día discutiendo. Un mal no se arregla con otro mal, que el MOP es ineficiente. Yo no creo que sea otro mal. O sea, pienso y atomizar aquí la contratación de personal para que lleve a cabo, no sé. Pero don Gilberto, ya le digo, si ustedes, los alcaldes y los diputados que están impulsando este proyecto y el Ministerio de Hacienda, el gobierno, hubiesen dicho de dónde restamos recursos o cuál impuesto nuevo se pone, ustedes hubiesen contado con mi apoyo. Aún con las otras oposiciones, don Otón. Aún con las otras observaciones. ¿Sí? Sí, me parece que el tema para mí de fondo es ese, pero le veo estos otros temas que históricamente los he visto, y por eso he querido que la descentralización en Costa Rica sea mucho más fuerte que esto, y es que las municipalidades le den órdenes al Poder Central, al ICE, al AIA, al Ministerio de Transportes, a todas las instituciones, sobre qué hacer, pero no que lo hagan, sobre el qué hacer, y que el orden de prioridades sea respetado. Pero yo hubiese apoyado aún así el proyecto si no implicase un incremento en el gasto público de esa magnitud, neto. Es decir, no hay, de ninguna parte se resta un centavo. Fue mi intención que se restara de alguna parte, lo mismo que se va a dar a las municipalidades. Y 2 veces se me rechazaron las mociones en comisión y 2 veces en el plenario legislativo. Y ya pues la pelea no se acabó ahí, se procedió a votar, voté en contra del proyecto y por esas razones principalmente. No, Gilberto. Bueno, yo por supuesto nosotros somos respetuosos de la posición de don Otón. Insisto que no la compartimos, ¿verdad? Yo creo que este país va a ganar, lo vamos a ver nosotros en el mediano plazo. Don Gilberto, perdone que le interrumpa, ¿cómo se van a oponer ustedes a recibir más plata? ¿Quiere que anuncie yo que voy a meterle ahora en la ley de presupuesto 20.000 millones para hacer un parque o un programa de vivienda o un liceo en Rincón Grande de Pavas o en Acarpio o en Pérez Celedón? Solo aplausos voy a recibir. ¿Cómo se van a oponer ustedes? Ustedes tienen toda la razón de haber peleado por esto. Nada más, puede ser que en el futuro digan, fue un error, esta ruta fiscal no era la correcta. Pero yo los entiendo, que no se opongan, que vengan ahí a hacer barres, a silbarme a mí y aplaudir a los otros. Naturalmente, si el gobierno central y la asamblea dicen, tomen plata, ustedes tienen que decir que sí y vengan. Pero a nivel nacional nosotros tenemos que ver otras variables y no lo veo claro que estemos caminando por la ruta correcta. Sí, vea, yo insisto, ¿verdad? Aquí hay, digamos, participación del gobierno, digamos, aquí hay un consejo consultivo que fue quien redactó este proyecto de ley. Yo soy el representante de los alcaldes ante ese consejo consultivo que estuvimos en la redacción de ese proyecto. Participó el Ministerio de Hacienda, participó el MOP, participó el Ministerio de Planificación, participó la Unión de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldes, las federaciones municipales, y en eso se ha venido trabajando desde hace como 3 años, ¿verdad? Se ha venido trabajando en este proyecto. De hecho, ciertamente en el gobierno de doña Laura, con doña Laura Alfaro, estuvo parado el asunto, ¿verdad? La ministra de Planificación, ¿recuerdan ustedes que renunció por este tema? Cuando llegó don Roberto Gallardo, se retomó el tema, ¿verdad? Y ahora con doña Olga Marta, digamos, se depuró. Ha tenido el apoyo de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa prácticamente, ¿verdad?
y por supuesto, como lo decía don Otón, las municipalidades también hemos estado apoyando porque sabemos de las urgencias y las necesidades que vive la gente. Vean, el problema del déficit fiscal, eso es un problema que no es nuevo, o sea, es un problema que se ha venido aquí hablando desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, que yo oía ya, cuando se hablaba de los programas de ajuste estructural y todo eso, porque había la problemática del déficit fiscal. Ese siempre ha sido el problema de este país, de la economía de este país, y lastimosamente nunca se han tomado las acciones necesarias para que este problema se resuelva. Pero lo cierto del caso es que el nivel de descontento de la gente en las comunidades, en las zonas rurales, en los pueblos de nuestro país, porque el nivel de infraestructura cada día se va deteriorando más, eso va en incremento. Y yo creo que es justo, decir, que si bien es cierto un país tiene que socarse la faja y tomar decisiones que vayan mejorando el tema fiscal del país, nosotros no podemos dejar de oír, de escuchar el clamor de las comunidades que requieren mejores vías, que requieren mejores servicios, que requieren mejor infraestructura, y yo creo que en eso consiste también la democracia de este país, que la gente sienta de que vale la pena vivir en la forma que vivimos, ¿verdad? Porque sienten de que su vida cada día mejora más, que su vida diaria cada vez es más fácil, ¿verdad? Y es menos complicada, porque eso es lo que ocurre en nuestro país ahorita. Don Otón, pensar en las necesidades de las comunidades sin importar el costo de oportunidad, ¿ese es el camino que debemos seguir a modo de cierre? No, yo creo que no. Yo creo que hay sumas y restas, hay matemáticas en esto, y no dan los números en Costa Rica. Es lo más impopular, mi posición es totalmente impopular. El camino fácil, el camino popular, el camino en el corto plazo mejor es haber apoyado el proyecto de presupuesto del año pasado, oponerme a los impuestos. Hay mucha gente en este país que la tiene muy cómoda, se opone a recaudación tributaria nueva, pero aprueba gastos adicionales. Las universidades son un buen ejemplo. Yo sé cuál es el camino fácil en el corto plazo, el camino popular, el camino que recibe solo aplausos, pero hay que ver el mediano plazo y escoger, en mi opinión, el camino correcto, el que a veces es la ruta más difícil en términos de la percepción y de la popularidad, pero yo respeto los argumentos de don Gilberto, pero en la situación actual esos argumentos puede ser que se nos caigan y digamos en el futuro qué pasó, ¿por qué no a tiempo fuimos responsables? Muy bien, muchísimas gracias a don Otón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana.